Hola, mi nombre es Priscila Saray Jiménez Armas, estudiante de Ingeniería Industrial del ITT. Voy a realizar este video de la tarea de 2 de la unidad 2 de la clase de Estadística Inferencial 2, de 8 a 9 en presencial. Ok, debemos de realizar el ejercicio 12 de la página 294 del libro de control estadístico de la calidad, que dice: en una compañía dedicada a la fabricación de bombas y válvulas, algunos componentes críticos tienen tolerancias muy estrechas que son difíciles de cumplir. De aquí que sea necesario estimar el error de medición con el fin de ver la posibilidad de reducirlo para cumplir con las especificaciones. El ancho de un componente particular es una característica de calidad crítica, cuyas especificaciones son 69 más menos 0.4 milímetros. Se seleccionaron 2 inspectores para realizar un estudio R&R y cada uno midió 7 componentes 2 veces con un vernier digital capaz de discriminar entre piezas que difieran en 0.02 milímetros. Los datos que se muestran en la tabla, que es esta, se van a analizar apoyándonos en el formato de estudios R&R que se encuentra al final del capítulo. Tenemos que estimar la desviación estándar atribuible al error del instrumento y obtenga la variación del instrumento. Estime la desviación estándar atribuible al error de inspectores y obtenga la variación del operador. A partir de lo anterior, calcule la desviación estándar de R&R, calcule el índice e interprete cuál de los componentes del error de medición tiene mayor contribución. Obtenga la desviación de la parte, la desviación total, el índice EM, variación total, e interprete el último. De contar con un software estadístico, conteste los incisos anteriores mediante ANOVA y obtenga conclusiones. Si para un componente se obtiene un ancho de 69.45, es seguro que tal componente sea defectuoso. Conteste calculando el intervalo de error máximo de medición. Ok. Primero, tomando el formato que venía en el capítulo del libro, vamos a- a poner los datos que se dan en el ejercicio. Para el operador A, para 7 partes, para el operador A y para el operador B, que hicieron 2 ensayos cada uno. Y también de ellos vamos a obtener el rango que están aquí. Una vez que se metan los datos a la tabla, se tiene que obtener la media de ambos operadores, la media de ambos rangos, y se va a hacer un resumen en esta tabla de acá, que se tiene la media del rango A, la media del rango B y la media de rangos. El promedio máximo, el promedio mínimo y la diferencia de promedios, el límite de control superior que se obtiene calculando la media de los rangos, que es esta, por D4, que se obtiene dependiendo de los ensayos que se van a hacer. En este caso se hicieron 2 ensayos, entonces son 3.27. Para obtener la repetibilidad, que es la variación del equipo, se tiene que multiplicar el rango, la media de rangos por K1. K1 se obtiene de este lado. Igual dependiendo el número de ensayos que se hicieron, que fueron 2. Se multiplican estos dos valores y se obtiene la variación del equipo, que es 0.424. Y la desviación de repetibilidad es 0.082, que se obtuvo dividiendo la variación del equipo
5.15. La reproducibilidad, que es la variación del operador, se obtuvo 0.092. Sí, 0.092. Y la reproducibilidad se obtienen 0.0823. De este lado tenemos el análisis en porcentaje de tolerancias. El porcentaje para la variación del equipo es de 53%. El porcentaje para la variación del operador es 1.78. Y el, y se obtiene el porcentaje de la variación de R y R, que es 53.02. Según los criterios de aceptación, cuando se encuentra arriba del 30% es inaceptable y debe de ser corregido el proceso. Obtuvimos la tabla ANOVA, con la que se obtuvo la suma de cuadrados de los operadores y la suma de cuadrados de las partes. Y el operador por parte, que da como suma de cuadrados totales 0.88. Ahora pasamos a la parte de Minitab. Primero se tienen que introducir los valores, que es la parte, el operador, la réplica y la medida. Una vez que se introducen estos valores, se debe de obtener esta tabla. Para eso tenemos que ir a estadísticas, Quality Tools, Study, y de aquí nos vamos a ir a crear el libro, el número de partes que deben de ser, que son 7, el número de operadores que se utilizaron, que son 2, y se da OK y nos va a correr los datos. Una vez que tengamos estos datos, también nos va a correr dos gráficas. Tenemos la gráfica XBAR y la gráfica ANOVA. Como vimos en el ejercicio manual, en los criterios de aceptación, el proceso es inaceptable y debe de ser corregido. Con las gráficas que obtuvimos por Minitab, tanto la XBAR y la NOVA, que tienen básicamente los mismos datos, nos podemos dar cuenta que en lo que atribuye a los operadores, está ambos fuera de rango, pero están ambos en el mismo punto fuera de rango. Quiere decir que posiblemente no sean los operadores los del problema, sino el instrumento de medición. Quizá tiene que ser recalibrado o tiene que ser modificado o se utilizó mal. Acá también lo podemos Aquí también lo podemos ver en partes por operador. En ambas gráficas se puede ver eh, que llevan un recorrido pues simultáneo, no es muy diferente. Entonces prácticamente no es necesario que
la variación de las mediciones sean atribuibles al operador, sino al instrumento de medición. Aquí en los datos que nos dio Minitab tenemos el range RR total en los porcentajes de tolerancias. Tenemos 53.95, que es muy parecido al resultado que obtuvimos manualmente, que es 53.02, pero sigue siendo por encima de lo permitido, que es 30%. La repetibilidad, que es lo atribuible a la medición, al instrumento o al equipo, es 51.93, lo cual está también fuera de el 30%. La reproducibilidad es 14.62 y se puede decir que es bueno y aceptable, por lo que podemos concluir en este ejercicio que no es necesariamente el operador, sino el instrumento de medición. Dentro del ejercicio venía un inciso H. Si para un componente se obtiene un ancho de 69.45, es seguro que tal componente sea defectuoso y lo mismo como se puede observar en las tablas, el valor de 69.45 se puede encontrar dentro del rango, por lo que no se debe presentar problema alguno en esa medición. Y por mi parte sería todo. Gracias.